Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Pues damos la bienvenida a todos aquellos que se vayan conectando al estudio de esta noche, que lo considero importante para todos nosotros. Ahora sí vamos a estar puestos de pie un momentito. Vamos a poner esto en las manos del Señor para que nos guíe. Yo declaro en el nombre de Jesús que cae en buen terreno y da buenos frutos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu guianza, y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra cae en buen terreno y da buenos frutos para la gloria de tu nombre. Yo declaro que ellos tienen espíritu de entendimiento, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. ¿Y el pueblo dice? Amén. Bueno, pueden sentarse. Primeramente vamos a buscar en Marcos, capítulo 11. Vamos a estar leyendo del 25 en adelante. Pero antes quiero dar una introducción sobre el mensaje que vamos a estar hablando sobre hoy. Vamos a estar hablando sobre el beneficio de perdonar. Lo creo sumamente importante. El por qué hay gente que no reciben, uno ora por ellos y no ora por ellos y nada pasa. No digo que en todos los casos sea el mismo, pero hay casos que la persona no recibe a causa de una falta de perdón, porque tiene su corazón lleno de raíces de amargura por algo que le hicieron. Tal vez piense que sea justificado lo que está sintiendo y de guardarle rencor a una persona y de guardarle resentimiento. Pero en Cristo no existe posibilidad para que uno haga eso. No hay, en otras palabras, no hay justificación para no perdonar. No hay justificación para guardarle rencor a una persona. No hay justificación para odiar a alguien. Haya hecho lo que haya hecho. Hay gente que vive toda su vida con una raíz de amargura en contra de alguien que le hizo algo. Y eso no perjudica a la persona que lo ofendió, sino a él. Y están toda la vida con esa ofensa. Y esas raíces de amargura crean otros hábitos malos y otras malicias en las personas. Por eso es que la palabra nos enseña a vivir una vida limpia de toda amargura, de todo resentimiento. Una de las cosas que enseña la Escritura es que procuremos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y que velemos que ninguna raíz de amargura esté en nosotros y contamine a otro. Las personas amargadas tienden a contaminar a otras porque le transmiten su amargura. Y usted le puede hablar de algo bueno y siempre buscan el lado negativo. Y eso lo proyectan porque su corazón no está bien. Si nosotros queremos vivir en la estatura mayor espiritual que puede vivir una persona en esta tierra, es andar en lo que Dios es. ¿Qué Dios es? Amor. Amor no es una debilidad. Amor es una fortaleza. Para poder amar a un enemigo, tú tienes que tener carácter. Y una de las cosas que nos enseña la Escritura es que amemos a nuestros enemigos y que oremos por ellos. Otra de las cosas que nos enseña claramente, y algo que yo siempre he compartido con ustedes, que tiene siempre que tenerlo en mente: Dios nunca demandará de ti algo que tú no puedes hacer.
Acuérdense que nosotros tenemos una voluntad. Y en la voluntad nosotros decidimos qué hacer. Ahí tomamos nuestras decisiones. Y yo puedo tomar la decisión, esta hermana me hizo algo, de guardar el rencor y de tratar de desquitármela, tratar de hablar mal de la persona, de maldecirla. Esa es decisión mía, basada, fundamentada en la ofensa. Pero nosotros no nos podemos dar, como dicen por ahí, ese lujo, porque eso no perjudica a la persona a la cual estamos guardándole rencor, es a nosotros. Y espiritualmente mucho más. El por qué muchas de las oraciones de muchas personas no son oídas o no son contestadas por Dios es a causa de eso. De guardar resentimiento, de guardar odio, porque están andando conforme a la naturaleza de Satanás, no conforme a la naturaleza de Dios. Porque Dios es amor. Lo que pasa es que se ha proyectado como que el amor es una debilidad en el ser humano. Y no es una debilidad, es una fortaleza. Porque para tú poder retener las ganas de darle una oferta a Chistrí, hay que ser fuerte. Te perdono. Porque la tentación es grande. ¿Cuánto me entiende? Es fácil hacer lo mismo que otro te hace. Es fácil desquitarte. Pero no es fácil uno aguantar esos sentimientos negativos que vienen de los sentimientos y decidir, no me voy a vengar. Yo bendigo a esa persona. Está hablando mal de ti, yo la bendigo. Eso es lo que se supone que haríamos nosotros los cristianos, no ponernos en las mismas. Porque Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo he tenido personas que han ido contra de mi persona y han hablado mal. Y ¿sabes? Yo no tomo la misma actitud de Jesús. No sabe lo que está haciendo. Es un ignorante, tú sabes. Lo veo como un ignorante, porque no sabe lo que está haciendo. Pero no le deseo mal. No deseo que le caiga un rayo. Amén. Las personas cosechan lo que siembran. Y lo mismo que ellos tal vez puedan desear en contra mía, se revierte hacia ellos por causa de que uno toma la actitud verdadera que debe tener. Y para eso hay que tener firmeza. Porque no es fácil, porque la carne dice, véngate, habla mal, maldícelo, deséale mal. Ojalá y Dios lo tale. En una ocasión, los discípulos le sugirieron a Jesús que oraran para que cayera fuego del cielo y cayera sobre los samaritanos, porque los de Samaria no los quisieron recibir. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque yo no he venido a destruir las almas, yo he venido a ganar las almas, tú sabes. Jesús no vino a eso. Porque si fuera así, entonces tendría que matar a todos los fariseos y a casi a todo el pueblo de judío. Porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dios actúa totalmente diferente a como actúa el mundo. Y lamentablemente, tenemos mucha gente dentro del cristianismo llenos de resentimiento, llenos de amargura, llenos de odio, hasta odio, por alguien, incluso hasta por un familiar, por alguien que le hizo algo. Alguien que le hizo algo en el trabajo. El Señor nos enseña en la Escritura que suya es la venganza. No debemos desear la venganza, pero de Él es la venganza. Dice, no te vengues tú. No pierdas tu mirada de mí, aunque el mundo se vaya en tu contra, que yo me encargo del mundo. Amén. Eso es bien importante.
Porque mucha gente pierde la bendición, y yo lo he visto gente en la iglesia. Una de las cosas que tú puedes notar en una persona amargada, se le nota en su rostro, se le nota en su mirada, se le nota en la forma en que habla. Tú puedes decir, esa persona está amargada, esa persona no está bien en su corazón, porque eso se nota. Una persona feliz, una persona que le resbala todo, también se nota. Una de las cosas que yo he notado en todos los años que yo tengo en el cristianismo es, por ejemplo, cuando una persona se aparta de Dios, aunque venga a la iglesia, se le nota en su rostro. Es algo que se le va algo, una brillantez que tienen los cristianos, que se desaparece. Ya tú sabes que esa persona está andando en malos pasos. Pero lo que nos concierne en esta noche es ver, y déjeme decir, este mensaje debe ser para la iglesia completa, que lamentablemente no se reúne los jueves, pero debe ser. Y cada X tiempo hay que volver otra vez a repetir esto, porque a la gente se le olvida cuando alguien le hace una ofensa. Y la Escritura es bien clara en eso. El que perdona no tan solamente libra a la persona que perdona, porque perdonar es liberar a una persona. Nosotros fuimos perdonados y fuimos liberados de nuestra condenación. Fuimos liberados de aquellos que venía sobre nosotros. Y esto lo digo basado en el perdón de Dios hacia nosotros. Dios nos liberó de nuestra culpa. Amén. Y cuando nosotros perdonamos, también liberamos a la persona que perdonamos de la culpa. Se merece algo negativo, pero yo lo libro. Y a la vez que lo libro a la persona, me libro yo. Porque una de las cosas que tenemos que comprender es que de toda cosa guardada, debemos guardar nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón. En el trayecto de mi ministerio, yo he tenido muchas personas que me han dado la puñalada por la espalda, que me han traicionado, que han hablado mentiras y cosas malas de mí. Y me lo han venido a decir y yo, olvídate de eso. Y luego viste a esas mismas personas volver otra vez arrepentidas. ¿Y tú crees que yo les reprocho algo? ¿Tú crees que digo, ahora viniste después que hablaste mal de mí y te fuiste de aquí con contienda, que si esto, por una bobería, que si esto? No. Yo aprendí de que no debo ser así. Porque si lo hago, entonces quiere decir que he estado todo el tiempo guardando ese resentimiento. Y el día que yo guarde el resentimiento, Dios no va a poder manifestarse en mi vida. Eso yo lo tengo bien claro. El único enemigo que yo tengo es el diablo. Amén. Y en contra de ese es que voy. No contra las personas que el diablo puede usar para ir en contra mía. ¿Lo ves? Yo lo busco en el mundo espiritual, no lo busco en lo físico. Cuando Pedro le dijo a Jesús que no muriera, Jesús discernió que no era Pedro, que era el diablo a través de Pedro. Y algunas veces nosotros tenemos que discernir cuando alguien va en contra de nosotros, que no es la persona, pero la persona está siendo usado por Satanás. Por lo tanto, voy en contra de Satanás, no en contra de la persona. ¿Me pueden entender? Ok. Dios es el que nos defiende y nos guarda. El perdón es una manifestación del amor de Dios en nosotros. Hay gente que dice, yo le estoy pidiendo a Dios que Dios me dé amor. Tú no tienes que pedirle a Dios que te dé amor. Le puedes pedir a Dios que te ayude a usar el amor que tienes. Que te ayude a desarrollarlo, a cómo manifestarlo. Esas son dos cosas diferentes. El amor no es un sentido. La gente está bien confundido en lo que es el amor. Hoy en día le llaman amor a una relación sexual.
Ahí hice el amor con fulano. No existe el amor, ahí lo que hiciste fue se entregaron en una pasión. Pero eso no es amor. Amor no es un sentido, amor es una decisión. Tú no puedes sentir bien por un enemigo que te esté fastidiando. Pero sin embargo, Dios te dice que lo ame, porque quiere decir que el amor va por encima de eso. El amor es no tomar represalia. No se vayan a confundir, si usted necesita defenderse en un sentido de que algo de legal, usted tiene todo su derecho. Amén. Tampoco es que te pasen y te pisoteen. Lo que estoy hablando es del sentimiento de tu corazón. Tú puedes alegar justicia en tu vida, en cierto caso, de alguna justicia pero no guardar resentimiento. Ok. Acuérdese que Dios nunca te pedirá algo si tú no puedes llevarlo a cabo. Él no te va a decir que ames si tú no tienes amor. Si te dice que tú ames, es porque tú tienes la capacidad. Si Él te dice que no guardes rencor, es que tú tienes la capacidad. Acuérdese que todo esto se fundamenta en tu voluntad. Tú eres quien decide. O sigo hablando mal de esa persona, sigo deseándole mal, sigo pensando en una venganza. Eso es decisión nuestra. La voluntad nuestra es la que decide eso. Por eso la Escritura dice que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cuál es qué quiere decir conforme a la carne? Conforme a los sentidos. ¿Qué es lo que los sentidos te piden? Venganza. ¿Cuáles son las obras de la carne? Contienda, enojo, ira. ¿Sí o no? Esas son las obras de la carne. Sin embargo, los frutos del Espíritu es amor, bondad, longanimidad, paciencia. Hay cristianos pidiendo paciencia. Tú tienes paciencia. Lo que necesitas es que Dios te dé la sabiduría de cómo usarla. Hay gente que dice, no pida paciencia porque Dios te va a enviar pruebas. Eso es una mentira. Dios no te va a enviar pruebas. El enemigo te puede oír diciendo, dame paciencia, y te puede venir a molestar, pero no es Dios que te va a enviar algo para desarrollar tu paciencia. Lo más que nosotros tenemos alrededor son cosas que nos ayudan a desarrollar la paciencia. ¿Verdad, Chitri? Todo lo que Dios demande de ti, tenemos que tener la capacidad para hacerlo. Él nunca te va a pedir que hagas algo que tú no tienes la capacidad de hacerlo. El día que tú digas, Señor, pero es que yo no puedo, le estás diciendo a Él mentiroso. Una cosa es que tú no quieras y mediante tu razonamiento digas, yo no puedo. Y otra cosa es que Dios te diga, sí puedes. Dios nunca te va a exigir nada que tú no puedes hacer. Amén. Eso siempre tenlo en mente. Cuando tú encuentres alguna escritura que demanda algo de ti, es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Amén. Una de las cosas que nos enseña la escritura es que la falta de perdón en las personas lo incapacita para recibir las promesas de Dios. Yo no sé si yo le conté en una ocasión de una señora que un hombre le mató a su hija. Ella estaba en un camping y de noche vino este hombre, rompió la carpita donde estaban ellos, se llevó la hija, la violó y la mató y la quemó. Y esta mujer, nosotros diríamos, bueno, pero si eso me pasa a mí, yo haría lo mismo. Esa mujer se llenó totalmente de resentimiento
y de odio en contra de ese hombre que le hizo eso a su hija. Dice, no es para menos, pero en Cristo no podemos ser así. Y a causa de eso el enemigo tomó ventaja sobre ella y le puso una artritis. Y ella era cristiana. Ella fue a diferentes lugares para que oraran por ella, a hombres de Dios como ora Robert y otras personas para que oraran por ella, y nada pasaba, se quedaba igualita. Y un día ya no resistía más, estaba orando en la iglesia, y el Señor le dijo cuál era la causa. Estás así por la causa es que tienes que perdonar a quien mató a tu hija. Y ella fue a la cárcel donde estaba el tipo y lo fue a ver. Cuando el tipo la vio pensó, esta mujer viene a matarme. Pero no, ella no te asustes, yo lo que vengo aquí es a perdonarte. Y después que perdonó al hombre, hicieron las paces y todo, cuando iba saliendo de la cárcel, por los pasillos, sus huesos empezaron a estrellar. Y quedó sana totalmente de la artritis aquella que la tenía hasta jorobada. Porque perdonó. No tenemos derecho, sea lo que sea. Hay personas, tenemos gente en la iglesia que fueron violadas cuando jóvenes, fueron maltratados por sus padres, fueron maltratados por familiares, fueron maltratados por otra persona en particular, y todavía guardan esa raíz de amargura. Esa raíz de amargura no le permite, aunque venga a la iglesia y trate, no le permite desarrollar su vida espiritual. Y le impide muchas cosas que Dios quisiera que se manifestaran en ella. ¿Por qué? Porque el nivel más bajo de espiritualidad es vivir así. Usted puede brincar en la iglesia, saltar, cantar y hacer un sinnúmero de cosas, pero si su corazón no está bien, esas cosas no le ayudan. No le voy a decir que se va a ir al infierno, porque no, la Escritura no enseña eso, pero te perjudica mientras estés aquí. Amén. La salvación es aparte. Algunas veces mucha gente mezcla la salvación con un sinnúmero de cosas, no, y la salvación tuya es aparte. Eso tú no te lo ganas ni con tu conducta, ni con tus obras, ni con tus ofrendas. Eso es un don, regalo de Dios. Pero hay otras cosas que sí que tú tienes que cooperar. Amén. Y eso es bien importante. Porque hay personas que los vemos en la iglesia que tú dices, pero esta persona no saca el pie del plato, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y cuando tú vienes a buscar la raíz, y algunas veces cuando nos encontramos con gente dentro de la iglesia que son hostiles con los demás hermanos, cuando tú vienes a buscar la raíz del problema es que tienen una raíz de amargura en contra de alguien, o en contra de yo no sé quién, un familiar, una falta de perdón de su padre. Mira, una de las cosas primeras que Dios trató conmigo fue perdonar a mi papá. Yo en una ocasión traté de matar a mi papá y nos empaquetamos a pelear a las trompas. Me dieron más que lo que yo di, pero bueno. Yo lo odiaba porque nosotros pasamos muchas necesidades, pasamos hambre, pasamos sin número de cosas mientras tenía mucho dinero. Y aunque me fui a vivir con él, con todo y eso, ya yo tenía esa raíz de amargura desde mi casa. Y una de las cosas que aprovecho para decirlo, especialmente a las personas que se han separado y tienen un nuevo matrimonio, no lleve tu pasado a tu matrimonio, ni se lo proyectes a tus hijos. Porque eso fue lo que en realidad, sin darse cuenta, mi mamá lo hizo. Cada vez que teníamos hambre empezaba a hablar mal de él y a maldecir a mi papá. Y yo me acuerdo como si fuera hoy un día que le dio un puntapié a un
cuadro que había de mi papá en casa. Partió el cristal y todo el puntapié que le dio. Y yo guardaba eso. Y cuando me fui a vivir con él, pues llegó un momento en que me vino porque no había botado la basura, yo creo que fue algo así. Cuando me vino a hablar fuertemente, ahí nos empaquetamos a pelear. Y yo dormía, tuve como una semana durmiendo con un cuchillo debajo de mi almohada. Y cogí unas pastillas de él y rompí un montón de yenes de un filo, de esas bien finitas, las metí. Después, cuando ya lo hice, me arrepentí y las boté. Pastillas que yo sabía que él se iba a tomar. Pero eso estaba en mi corazón. Y lo primero que Dios trató conmigo cuando me convertí fue: perdona a tu padre. Y lo busqué para hacerlo, pero ya había muerto y yo no lo sabía. Había muerto y lo habían enterrado aquí en Puerto Rico y no me lo dijeron ni nada. Pero me pude liberar. Aunque no pude tener contacto con él, pero me pude liberar en perdonarlo. Pero eso comenzó en mi casa. Era verdad que pasamos hambre, pasamos necesidades, pasamos un montón de problemas. Fuimos a vivir con mi abuela. Y hasta mi abuela después en el tiempo me botó. Y fuimos a vivir en una casita dentro de la laguna. Y todas esas cosas, pues, una cosa llevaba a la otra. Pero cuando vine al Señor, lo primero que Dios trató fue con eso. Primeramente, perdona a tu padre. Y cuando lo hice, fue una liberación tremenda. Amén. Porque yo no podía desarrollarme espiritualmente si no arreglaba ese asunto. Tenemos mucha gente dentro de las iglesias que necesitan arreglar ciertos asuntos. Ir delante de Dios y perdonar ofensas de otras personas. Y si tiene la oportunidad de poder tener contacto con la persona y decírselo, mejor todavía. Amén. Eso es bien importante. Porque aún la palabra enseña que en una pareja, cuando hay contiendas, las oraciones son estorbadas. Estoy hablando de una pareja, matrimonio. Cuando hay contienda entre los dos y resentimiento, las oraciones son estorbadas. La Escritura te lo enseña. Luego vamos a hablar sobre eso. ¿Ok? Búsquense en Marcos. Estamos en Marcos 11. Déjame leerlo primeramente. Esta es una escritura muy conocida por muchos de ustedes. Pero quiero verla en su contexto para que usted vea. Vamos a leerlo del 22 en adelante. Aquí habla de la higuera que Jesús maldijo y al otro día encontraron que se había secado desde la raíz. Y Jesús usó el ejemplo de él para enseñarle a sus discípulos cómo desatar su fe, cómo es que la fe se desata. Y le dice, tener fe en Dios. En el original dice, tener la clase de fe de Dios. Dios habla y crea. Dios dice y es hecho. Así fue que creó todo el universo. Sea la luz y fue la luz. Hay expansión en la tierra y así mismo, o sea, conforme la palabra te dice, Él dice y crea. Amén, esa es la fe de Dios. Dice, tener fe en Dios o tener la clase de fe de Dios, como dice el original. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte en específico, algo específico, quítate y échate en el mar y no dudares en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será que. Hay gente que cuando uno habla sobre esto, dice, se cree que nosotros
estamos tratando de hacernos como Dios. No tratamos de hacernos como Dios. Dios nos ha tratado de hacer que nosotros fuéramos como Él. Amén. Y usáramos las mismas herramientas que Él usa. Ok, dice, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Algo bien importante de esto es que cuando tú oras, tienes que estar seguro de que vas a recibir. No puedes orar por orar. Esto no es como jugar a la lotería a ver si te pega. Tú tienes que tener la seguridad y la confirmación en tu espíritu de que si tú vas a orar algo, es para recibirlo, no es orar por orar. La mayoría de los cristianos oran por orar. A ver. Por eso es que te dicen, sigue orando. No me sueltes. No, eso no es así. Cuando tú te acercas a Dios, crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Pero la mayoría de los cristianos oran sin tener convicción de que van a recibir. Y aquí te dice, por tanto os digo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y hay una versión que dice, creed que ya lo has recibido y te vendrá. ¿Cuándo vas a creer? Cuando oras. No cuando lo veas. La mayoría de la gente es cuando vea, cree. Algunas veces están orando por algo y cuando se da se asombran. Y hasta se ponen nerviosos. Ay, ay. ¿Ah? Pero tú no estabas orando por eso. Ay, pero es como decir, pero no lo esperaba. Si hay gente que y aún lo manifiestan con la boca, no lo puedo creer, puedo andar, ay, no lo puedo creer. Adiós, cara. ¿Y para qué pasaste al frente? ¿No era para que oraran, para que pudieras andar? Por eso es que hay algunos que pierden su milagro. Dice, por tanto os digo, verso 24, este es el importante en este momento. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, el 25 mejor dicho. Y cuando estéis orando, ¿qué dice? Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Quiere decir que esto es condicional. Yo voy a recibir perdón de mis ofensas hacia Dios de acuerdo a como yo perdono a mis semejantes. Si yo no estoy dispuesto a perdonar a mis semejantes, pues entonces no puedo recibir el perdón de Dios. Así de serio es esto. Con la medida con que yo mido, seré medido. Si yo quiero que Dios me perdone y tenga misericordia de mí, cuando yo le fallo, pues también tengo que tener misericordia de la gente cuando falla, cuando me fallan a mí. Tengo que aprender a perdonarlos. Amén. Porque de lo contrario, me voy a buscar un problema. La Biblia relata de un hombre que le fue perdonado muchas cosas. Entonces se encontró con otro que le debía y lo trató mal. Ustedes saben esa historia, ¿verdad que sí? A él le fue perdonado mucho y sin embargo él no quería perdonar al otro. ¿Y qué pasó con eso? Que le quitaron el perdón. Y esto es bien importante. Hay personas que tú puedes orar todo lo que tú puedas orar por ellos y no reciben hasta que no decidan limpiar su corazón, perdonar. Por eso uno se tiene que examinar. Cada vez que se dan estos temas, que uno pone a la gente a examinarse,
Mira a ver quién se te mira a la mente. Siempre se le viene a alguien al cual tienen que perdonar. Si es que lo tiene. Si tiene una ofensa de alguien. No hay justificación para la falta de perdón. Métetelo en el corazón porque no hay justificación. Uno de los problemas más grandes que tienen muchos cristianos es la contienda. La contienda te aleja de la bendición de Dios. Dios no se agrada de la persona contenciosa, la persona que riega chisme, la persona que siempre está trayendo y llevando, trayendo y llevando. Esa es naturaleza satánica completa. Dios no es así. Dios no se lleva con eso. Por eso es bien importante nosotros tener siempre eso en cuenta. ¿Ok? Voy a leer otra versión, la actual. Dice, cuando ores, perdonen todo lo malo que otra persona te haya hecho. Así Dios, su Padre, que está en los cielos, les perdonará a ustedes todos sus pecados. La Escritura te enseña que si vas al altar a llevar una ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no tú contra él, algo contra ti, deja tu ofrenda y trata de arreglar el problema. Ahora, una cosa, tú puedes tratar de arreglar el problema con una persona. Si la persona no quiere, ya tú te limpias las manos como Pilato, ya tú no tienes, ya tú hiciste tu parte. Amén. Pero tienes que hacer tu parte. ¿Sabes por qué Dios hace eso? Mira, cuando Dios te prohíbe algo, no te lo prohíbe para fastidiarte, es para librarte de ciertas consecuencias. Como cuando nosotros le damos consejos a nuestros hijos, no es para fastidiarlos. Como tenemos más capacidad y más experiencia, pues es para protegerlo. Y cada vez que Dios te dice, no hagas esto, es porque te está protegiendo de algo. El pecado mata. La paga del pecado es muerte. El pecado paga con muerte, no con bendición. Por eso es que Dios no quiere que tú hagas ciertas cosas porque te van a hacer daño a ti mismo. Y no tan solamente a ti, también a otros. En la palabra hispanoamericana, Biblia, la versión dice, cuando estén orando, si tenéis algo contra alguien, perdónenselo, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone el mal que ustedes hacen. Pero si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les perdonará el mal que ustedes hacen. Quiere decir que esto es serio. Porque con la medida que yo mido, seré medido. Con la misericordia que yo uso por la gente, también la tendré para mí. En la forma en que yo condene a la gente, también seré condenado yo mismo. Por eso algunas veces hay gente que cree que está predicando el Evangelio y lo que está predicando es condenación y odio. Porque cuando le siembran a la gente de que pues, las hermanas que son así, son impías. Y todos los adjetivos que usan, ¿verdad? Usan impías, Jezabel. ¿Ah? Algunos usan al extremo, hasta le dicen prostituta. A mujeres lavadas con la sangre de Jesucristo, por el mero hecho de que no se proyectan como ellos creen que deben proyectarse. Y sin darse cuenta están sembrando enemistad y odio en la gente. Tú no debes de sentir resentimiento por ningún otro cristiano, aunque no crea como tú. Porque es parte del cuerpo de Cristo, aún con todas las fallas, aún con todas las cuestiones. Corregimos la doctrina,
Hablamos en contra de la doctrina. Yo soy uno de los que hablo en contra de las doctrinas falsas que tenemos en el Evangelio, porque tenemos muchas. Pero no contra la gente. Amén. Pero hay gente que es y juzgan a cualquier persona y te la envían al infierno como si ellos fueran Dios. Y ahí te das cuenta que el amor de Dios no está reinando, porque Jesús nunca actuó de esa manera. Hay gente que cree que están predicando la palabra, pero no se parecen a Jesús predicando la palabra, ni a Pablo. Jesús nunca trató mal a la gente. Cuando trató con una prostituta, no la juzgó. Cuando trató con una que tenía 5 maridos y el que tenía no era el de ella, tampoco la trató como una impía. A los únicos que trató fuerte fueron a los hipócritas. Aquellos que por fuera se veían bien santos, pero eran tan podridos por dentro. ¿Por qué estaban podridos por dentro? Porque estaban llenos de cosas malas, incluyendo amarguras, enojos, contiendas. Así eran los fariseos. No hay mayor estatura espiritual que pueda tener un ser humano que es andar en el amor de Dios. Cuando tú andas en el amor de Dios, tú ves a la gente diferente. Puedes tener compasión de la gente. No andar siempre juzgándolo y hablando. Todo el que no tiene kikiribú tiene mandinga. Usted sabe que ese es el... Todos en la iglesia, algunos fallan de una forma, otros de otra, otros tienen el carácter que algunas veces no nos gusta, pero no quiere decir que no es hijo de Dios. Pero yo me pongo peor cuando empiezo a juzgarlo y empiezo a hablar mal de la persona. Algunas veces lo hacemos inconscientemente, pero eso no nos libra. Amén. No hay nadie aquí que sea perfecto. Nadie. En la Biblia ampliada dice, siempre que permanezcas orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Abandona el asunto. Déjalo libre, déjalo ir. Para que tu Padre que está en el cielo también te perdone tus transgresiones y tus malas acciones contra Él y contra otros. Amén. Si nosotros le pedimos, Señor, ten misericordia de mí, Él te va a decir, ¿tienes tú misericordia de los demás? En la forma que tú tienes misericordia de los demás, yo la tendré de ti. Y hay gente que actúa supuestamente en santidad, pero no tiene misericordia de la gente. Y hay que aprender a tener misericordia. Pero dice, pero si no perdonamos, tampoco el Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Por eso es bien importante vivir libre de toda contienda. Todavía me quedan 15 minutos. Búsquese en Mateo capítulo 5, verso 22. Estas cosas casi no se enseñan, pero son bien necesarias. En todas las iglesias se da el caso, y aquí se ha dado en ocasiones, de personas que son cizañeras, que les gusta meter cizaña y hablar mal de los hermanos por detrás y del pastor y de cuántas, y no saben el daño que se están haciendo. Y saber lo único que yo hago con esas personas, le pido al Señor que se arregle o que se vaya. Por amor a los demás. Y el Señor nunca me ha fallado en eso. No me puedo de contienda ni me pongo a todo el mundo. No, fácil. La oración es lo más importante. Ok, Mateo 5:22. ¿Estamos ahí? Sí.
Dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Quiere decir que eso no es doctrina de una iglesia, es Jesús. Dice, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de qué? Ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Por tanto, verso 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano, sino también si te acuerdas de eso, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y eso también se puede interpretar cualquier cosa que tú puedas hacer por el Señor. Porque los fariseos se vestían muy santos por fuera, pero sin embargo, por dentro estaban, Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que hay en un sepulcro blanqueado? Un cadáver podrido. Porque lo más importante de nosotros es nuestro corazón. Por eso dice la Escritura y te enseña, todo lo que haga, hazlo ¿de qué? De corazón. A mí no me gusta hacer las cosas por el que dirán. Yo no soy esclavo de nadie. El que no le guste mi personalidad, pues, ¿qué voy a hacer? Que no le guste como yo soy, a mí no me importa. No me hago esclavo de nadie, pero siempre guardo mi corazón. ¿Amén? Porque si tú estás pendiente de lo que dirán, y qué dijo aquel, y qué él piensa de ti, pues entonces esas cosas contribuyen para que tú desarrolles malos sentimientos contra esa persona. Y si tú lo ves desde el punto de vista de Dios, pues, ese no sabe lo que está haciendo. Yo cojo las cosas según de quien venga. Amén. Hay personas que tú sabes que te pueden decir perro muerto y tú te quedas tranquilo. Como único te duele es que te lo diga una persona que tú consideras, que tú tienes un alto concepto de la persona y te duele que te lo diga. Pero con todo y eso, tienes que guardar tu corazón. Porque la vida tuya mana de tu espíritu. Cuando te habla de corazón no te está hablando del órgano. Te está hablando de tu espíritu. Lo que tú permites que entre a tu espíritu, eso va a salir en tus acciones, en tu conducta, va a salir por tu boca. Cuando tú le hablas a alguien, sí, Chistri es una persona buena gente, que sí esto, y de momento tú ves que la persona dice, pero, ya tú sabes que esa persona no, hay algo que le molesta de Chistri y me lo va a querer manifestar. ¿Sí o no? Sí, él es bueno, pero tú estás quedando calvo. O sea, eso es pasable, tú sabes, eso tiene perdón, ¿verdad? Sí. Pero hay personas que son así. Tú le vas a hablar de una persona, pero siempre hay un pero. Y detrás del pero viene la cizaña, viene la raíz de amargura. Una raíz de amargura siempre, las raíces de amargura siempre salen por la boca. No hay forma de manifestarla que por la boca. Por eso la Escritura dice, procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y mirad que ninguna raíz de amargura os perturbe y contamine a otros. Quiere decir que eso está ligado con la santidad. Y la mayoría de la gente que habla mucho de santidad están llenos de amargura. Por eso es que predican con coraje. ¿Es verdad o no es verdad?
Predican como si estuvieran insultando a la gente, como si la gente fueran animales que le está hablando. No, usted para predicar, yo no consigo a Jesús predicando como la mayoría de los predicadores que alguna vez uno ve. Jesús era una persona tranquila, ni era un alborotoso, ni gritaba, alzaba la voz pero no gritaba. Alzar la voz es una cosa y gritar es otra. Yo creo que un público merece su respeto. ¿Sí o no? Pero pararse del púlpito como si ustedes fueran inferiores y macetazo hay, macetazo viene. Eso no es evangelio. Jesús no era así. ¿Tú crees que si Jesús fuera así le iban a escuchar? No. Y Jesús se movía en misericordia, en compasión por la gente. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que el pecador tiene otra naturaleza que es distinta a la tuya. Y hay pecadores que son más buena gente que gente cristiana, aún con la naturaleza que tienen. Lo que les falta es nacer de nuevo. Pero es cuestión de conducta. Son más educados, más amables que muchas personas que vienen a la iglesia. Pero el pecador en sí tiene otra naturaleza, distinta al creyente. El creyente nacido de nuevo ha nacido de Dios. Pero si el diablo te puede engañar a que tú andes conforme a la carne y no conforme al espíritu, pues conforme a la carne es conforme a los sentidos. Mucha gritería, mucha condenación y mucha cuestión, condenando a los hermanos, enviándolos para el infierno por cualquier bobería. Y no mostrando el amor de Dios y la misericordia. Hay predicadores que deben de estudiar bien a Jesús en la forma en que trataba con la gente. Con gente que verdaderamente eran pecadores, porque Jesús, toda la gente que sanó eran pecadores, no eran cristianos. La mayoría de la gente que empezó a seguir a Jesús eran pecadores. La mayoría de la gente que ellos sanaron, y no tan solamente Jesús, también los discípulos nos decían, primero conviértete a Jesús para poder orar por ti. No, oro por ti. Y cuando veas a Dios y la misericordia de Dios sobre ti, entonces se me hace más fácil decirte, dale tu corazón a Jesús. Amén. Acuérdense que el mensaje de la iglesia es el mensaje de la reconciliación, no de juicio. Como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Porque Dios no le está tomando en cuenta a los hombres su pecado, sino que lo que quiere es que se reconcilien con Él. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es pararse en una esquina a decirle pecadores a la gente. Ellos lo saben. Y muchos de ellos piensan que no pueden ir a una iglesia porque Dios los va a rechazar por lo malo que han sido. Pero cuando tú le dices, no, es todo lo contrario. Él no te va a rechazar por lo malo que tú has sido. Él lo único que quiere es que te reconcilies con Él. Si te reconcilias con Él, naces de nuevo, eres una nueva criatura y se te va a quitar la gana de ser como era antes. Y luego empiezas a renovar tu mente con la palabra de Dios y empiezas a pensar como Dios piensa. No como el mundo piensa, no como el mundo programa al mundo, lleno de malicia y lleno de contiendas. Hoy yo estaba hablando con mi esposa ayer estaba el gobernador hablando, ¿verdad? Y yo estuve oyendo casi todo el mensaje. Tan pronto terminé, apagué el televisor, pues ya yo sabía lo que venía detrás. ¿Qué venía detrás? Las críticas. Dijo esto, pero no dijo aquello otro. Dijo aquello, que si esto es la misma dinámica. Pues ¿para qué me voy a dañar? Miren, lo apagué. Yo tengo mi propio criterio, no tengo que buscar el criterio de un analista de esto lleno de prejuicios y con una agenda personal. Yo tengo la capacidad de poder analizar si lo que dijo está bien y si no está bien. ¿Para qué yo tengo que estar oyendo a los demás que vienen ya con su
con su mensaje ya escrito. De que tan pronto termine el gobernador le voy a tirar. Y vienen apuntando. Sí, aquí lo cogí. Están como cuando aquellos fariseos le trajeron a Jesús la prostituta. Mejor dicho, la mujer que cogieron adulterio. Vamos a ver lo que dice para cogerlo. La ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Aquí lo cogimos. A ver si viola la ley de Moisés. Sí, porque ellos tenían a Moisés como su gran líder. Y si Jesús decía algo en contra de Moisés, pues ya, aquí iban a apedrearlo, era él, no Pero Jesús se la dejó en la mano. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Quién de ustedes se puede hacer juez para poder? El único que podía ser juez y apedrearle era él, que estaba libre de pecado y no lo hizo. Dijo, vete, que ¿dónde están los que te acusan? ¿No están? Vete y no peques más. Así era que Dios trataba con el pecador. No era reprochándole. ¿Quiénes somos nosotros para reprocharle a la gente? Si era borrachón, si era tecato, si era todo lo que... Bueno, lo era por causa de su naturaleza. ¿Qué tú puedes esperar de un si esa es su naturaleza? ¿Sí o no? Tú no puedes esperar que un gato ladre. Porque su naturaleza es decir miau. Y otras palabras, porque los gatos hablan malo, tú sabes eso. ¿Tú no has visto por detrás de tu casa que se hablan mal uno a los otros? No voy a decir lo que dicen, pero... Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí porque yo quiero hablar de esto los domingos. Porque esto es para toda la iglesia. Pero quise empezarlo en el día de hoy y espero que aquellos que me estén viendo y aquellos que me verán, este mensaje le llegue a su corazón. Este es un mensaje bien importante. Si queremos que Dios se mueva en medio nuestro, tener avivamiento de parte de Dios, tenemos que corregir las zorras pequeñas, las que hacen perder la viña. Y cuando haya armonía entre todos nosotros, las cosas van a fluir mejor. Y estas cosas hay que enseñarlas, no con el espíritu de crítica ni de juicio. ¿Verdad que yo no le he criticado? Yo hoy no me he puesto, porque tú tienes raíz de amargura, el diablo te va a llevar, porque el infierno al diente te espera. Sí, tan fácil que es enseñarle una cosa sin tener que usarle. Pero hay muchos que así son. Pero espero que haya sido de bendición para aquellos que nos están viendo. Queremos invitarte el próximo domingo a las 10 de la mañana. Vamos a estar presencial aquí también con el mensaje. Este mismo mensaje lo vamos a estar dando. No va a salir igual, nunca sale igual. Porque Dios suple conforme a la necesidad de lo que están oyendo. Pero es un mensaje que es sumamente importante para la iglesia. Amén. Pues bendecimos a todos aquellos que nos están viendo. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Sean bendecidos. Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Coto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos.
iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.